todos, este video es un tutorial que mi grupo y mi persona hemos tratado acerca del Asperger. Y no es necesario que usted tenga algún familiar o algún conocido que padezca de esto. Aquí lo importante es que usted siempre se mantenga informado para que pueda tratar correctamente a las personas que sí lo padezcan. Para ello es necesario que conozcamos un poco más acerca de esta enfermedad. Y si nadie lo sabe, esta enfermedad es actualmente llamada y conocida como el trastorno del espectro de autismo, denominado por el DSM-5, que es valorado como el nivel más sutil de apoyo. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud lo denomina como parte del Trastorno General de Desarrollo, TGD. El carácter crónico y severo que las personas padecen al tener dificultades en su desarrollo social y comunicativo, y de intereses restringidos y estereotipados, producto de la rigidez mental y del comportamiento. Es necesario recalcar que aquí en este trastorno de Asperger, el trastorno no se asocia con algún retraso mental o con algún retraso grave del lenguaje. Los síntomas que vamos a ver a continuación primero tienen que ser descritos por el DSM. El DSM-4 incluye esta categoría del síndrome de Asperger en el trastorno general del desarrollo, donde también se encuentra el trastorno autista, el trastorno red, el trastorno desintegrativo infantil. En el reciente DSM-5 se da un cambio, dando lugar a un diagnóstico posible por TEA. Por lo tanto, el síndrome de Asperger desaparece como una categoría independiente, ya que en la investigación no se apoya que este síndrome sea algo distinto del autismo alto con funcionamiento cognitivo. De forma que el síndrome de Asperger, al no ser independiente, se evalúa en 4 criterios. El primero es por los deficientes y persistentes en las comunicaciones que tiene con su entorno, al igual que la interacción con este, en diversos contextos de su vida diaria, manifestado por lo siguiente, que son 3 aspectos. Primero, la reciprocidad socioemocional, las conductas comunicativas no verbales, que son en la utilización de interacción social y de desarrollo, y también el mantenimiento y comprensión de las relaciones que mantiene. El segundo se ven los patrones respectivos y repetitivos del comportamiento, los intereses o actividades que se manifiestan en 2 o más puntos, como son los movimientos, el uso de objetos, el habla estereotipada o repetitiva. También está la insistencia en la monotonía expresiva, inflexibilidad a las rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. También se ven los intereses muy restrictivos y fijos, que son anormales en cuanto a su intensidad y focos de interés. Y finalmente también se ve la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o intereses inusuales por aspectos sensoriales de su entorno. Mientras que los 2 últimos criterios que se ven dentro de este diagnóstico se dan por significativo en el área social, laboral o en otras importantes áreas para su funcionamiento habitual. Y también se ven en las alteraciones que se dan por discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. Una vez que hayamos conocido un poco más de lo que es el síndrome de Asperger y hemos reconocido su sintomatología en nuestro niño o afectado, será fundamental que lo llevemos a un especialista. Para ello, empezaremos hablando desde un abordaje interdisciplinario. Aquí aclaramos que una intervención temprana es muy importante e involucra un entrenamiento social y educacional. En ese sentido, haremos una profunda evaluación psicosocial, lo que incluye una historia detallada de cuándo fueron detectados los primeros síntomas, el desarrollo de habilidades motoras y pautas de lenguaje y otros aspectos de su personalidad y comportamiento, incluyendo actividades favoritas, hábitos inusuales, preocupaciones, etc. Para esto, tendremos entrevistas con los padres
y el pediatra, obteniendo de estos dos últimos lo que es la historia clínica, entrevistas con el niño donde podremos emplear el test proyectivos o instrumentos más específicos. Asimismo, realizaremos una entrevista con la psicopedagoga o el neuropsicólogo, quienes realizarán sus evaluaciones de acuerdo a sus disciplinas, con los docentes actuales, pasados y extraescolares, y exámenes como el laboratorio basal, neurobiológicos, etc. Analizando los resultados, podemos dar un diagnóstico certero al paciente que nos permitirá continuar para optar un tratamiento como el que veremos a mi costado. Algunos de estos puntos profundizará mi compañera Katherine. Aspectos relevantes en el diagnóstico. 1. Describir las características de cada persona en todas las áreas del desarrollo. 2. Detectar las necesidades y priorizar los objetivos. 3. Ofrecer las estrategias de intervención que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. 4. Garantizar un seguimiento continuo que ayude a ajustar los programas de intervención. Abordaje grupal. Es importante mencionar que si bien se puede trabajar individualmente en relación terapeuta y paciente, se ha comprobado que el entrenamiento grupal ha traído muchos beneficios a los resultados. Aquí podemos encontrar dos tipos. El primero viene a ser las sesiones típicas y la segunda las sesiones especiales. Después se debe elegir un programa, armar un grupo, para poder garantizar técnicas al entrenamiento, luego garantizar las habilidades entrenadas, considerando también los posibles fracasos. Hablando desde una perspectiva neuropsicológica, encontramos en el perfil a identificar se caracterizará por presentar alteraciones en 4 dominios cognitivos: el lenguaje, la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Después de ello, se procederá a identificar este síndrome desde una categorización del DSM-5, el mismo que mi compañera nos estaba hablando. Claro que cabe mencionar que si bien lo estamos usando de un enfoque neuropsicológico, este puede entrar en uno interdisciplinario. Pero bueno, entonces, respecto al espectro autista, la evaluación neuropsicológica se centra en la expresión conductual de las disfunciones cerebrales. Esto nos facilita un conocimiento más pormenorizado y detallado para diseñar estrategias de intervención. Esas estrategias de rehabilitación neuropsicológica nos ayudarán a trabajar aspectos cognitivos, conductuales y emocionales, tanto los afectados como los conservados, asociados a cuadros de lesiones o disfunciones. A mi costado podremos ver un programa de corrección neuropsicológica basada en 5 principios. Bueno, en otras palabras, una evaluación neuropsicológica diversa y adecuada permite una intervención consciente y apropiada en lo que se refiere a la rehabilitación de la persona autista, con el fin de mejorar su funcionalidad y así promover en los niños, adolescentes y adultos una mejor calidad de vida. Finalmente, en el abordaje multidisciplinar se verá el rol de la familia, de la escuela y de los profesionales como los médicos y los psicólogos para poder optar por un buen tratamiento. De acuerdo con lo explicado por mis compañeras, después de haber realizado un correcto abordaje pasaremos a la intervención. Existen 2 fases principales en la intervención cuando existen sospechas del síndrome de Asperger. La primera implica que familiares y personas cercanas completen un cuestionario de clasificación que puede ser usado para indicar si la persona puede tener el síndrome. En la mayoría de los casos, este padecimiento es detectado en edades tempranas, ya que el niño no desarrolla alguna de sus dimensiones con normalidad. En estos casos, la primera fase puede tener la intervención del colegio donde el menor se encuentre. La segunda fase es un diagnóstico o valoración clínica realizada por un psicólogo o psiquiatra experimentado en el examen de la conducta y habilidades de niños con trastornos del desarrollo, usando criterios establecidos que lleven a una clara descripción del síndrome. Dentro de los cuestionarios de clasificación que encontramos en la primera fase para niños, tenemos a la escala australiana para el síndrome de Asperger o ASAS. El siguiente cuestionario ha sido diseñado para identificar las conductas y habilidades que pueden ser indicativos del síndrome de Asperger en niños durante sus primeros años escolares. Esta es la edad en la cual son más evidentes las habilidades y modelos inusuales de conducta. Cada pregunta o afirmación tiene una clasificación en el que el 0 representa el nivel ordinario que se espera de un niño de esta edad. Si la respuesta a la mayoría de las preguntas de esta escala es sí y la puntuación está entre 2 y 6, es decir, visiblemente por encima del nivel normal,
No se puede indicar de manera automática que el niño tiene síndrome de Asperger, sin embargo, existe dicha posibilidad y se justifica que se le realice una valoración diagnóstica. Como segundo cuestionario tenemos el cuestionario de screening para el espectro autista de alto funcionamiento o ASSQ. Este es un cuestionario para facilitar la detención de individuos con una capacidad intelectual alta y un trastorno social en el espectro autista. Consta de 27 ítems que miden interacción social, dificultades y problemas comunicacionales, comportamiento restringido, torpeza motora en niños de 6 a 7 años. Dichos ítems se puntúan escogiendo entre las opciones no, algo y sí, asociados a los valores numéricos de 0, 1 y 2 respectivamente. De igual manera que la escala anterior, si los maestros dan una puntuación de 19 o los padres una de 22, los indicarían sospechas de este padecimiento, por lo cual se debe realizar una valoración diagnóstica. Pasando ya a la segunda fase, esta dura aproximadamente 1 hora y consiste en un examen de los aspectos específicos de sociabilidad, lenguaje, conocimiento y movimiento, así como de los aspectos cualitativos de los intereses del niño. Pueden usarse también test utilizados en psicología. También se dedica un tiempo a los padres para obtener información de los recuerdos del desarrollo del niño y su conducta en determinadas situaciones. Otra fuente de gran valor informativo es suministrada por los profesores, educadores y logopedas. Durante el diagnóstico o valoración se somete al niño a situaciones estructuradas para obtener una determinada conducta y se toman notas en una lista de chequeo de signos de diagnóstico. Por ejemplo, cuando se está examinando la conducta social, se realiza un registro de la calidad de la interacción recíproca, de cómo la otra persona se incluye en la conversación o en el juego, cuando el contacto de ojos puede ser anticipado y una escala de las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Asimismo, se lleva un registro de los errores en los aspectos pragmáticos del lenguaje. Por ejemplo, cómo es utilizado el lenguaje en un contexto social. Una característica común es que cuando el niño duda qué es lo que tiene que decir, repite la pregunta durante la conversación. A menudo fracasan al pedir aclaraciones, son remisos a admitir que no lo saben, pueden cambiar un asunto o tema con el que están familiarizados o se toman ciclos para responder. Cognitivamente, o sea, el modo de pensar y aprender habilidades también es valorado. Esto incluye un test de cómo el niño entiende los pensamientos y sentimientos de los demás, utilizándose una serie de historietas. También registran las preferencias de lectura, su memoria a largo plazo para los detalles y trivialidades, y la calidad de su juego imaginativo, ambas en solitario o socialmente. La información de los profesores y una valoración formal del funcionamiento intelectual son también extremadamente valiosas. Los intereses especiales del niño son estudiados y examinados por si son los típicos de los niños de su edad, su influencia en la conversación y tiempo libre, y el tipo de historia de estos intereses. Se pregunta a los padres sobre las reacciones del niño y los cambios de rutina, imperfecciones, caos y críticas. También se examina la destreza de sus movimientos y el niño es estimulado a coger y lanzar una pelota, correr, dibujar y escribir. Se realiza un registro de algún extraño amaneramiento o balanceo de manos, especialmente cuando está feliz o estresado, tics involuntarios o sacudidas nerviosas y muecas. También se pregunta a los padres que describan alguna sensibilidad especial al sonido, al tacto y a la textura o sabor de la comida, así como al grado de sensibilidad a bajos niveles de pena o incomodidad. Finalmente, los analistas examinan al niño para detectar algún signo de ansiedad, depresión o trastorno por déficit de atención y si ha habido algún miembro de su familia con similares características. Se nota también algún hecho significativo en el embarazo, nacimiento o en su infancia. Debe ser enfatizado que ninguna de las características del síndrome de Asperger son únicas y por ello es inusual encontrar niños que tienen una expresión severa de todas las características. Cada niño es único en cuanto al grado de expresión de cada área. Pasando a lo que vendría a ser el tratamiento del síndrome de Asperger, al ser un trastorno del neurodesarrollo y teniendo una afección a cómo se desarrolla y figura el sistema nervioso, no posee un tratamiento ni cura en la actualidad. Sin embargo, existen distintas pautas y sistemas de apoyo que tienen una función de carácter psicoeducativo, en donde su función es promover la calidad de vida de las personas y de sus familias. Además, los pacientes que padecen este síndrome se trabaja para potenciar sus puntos fuertes y favorecer su inclusión y participación social. Por ejemplo, las terapias conductuales, los grupos de apoyo, la terapia cognitivo-conductual, el manejo de la ira, la psicoeducación, la terapia familiar, terapia ocupacional, entre otras. Por ello, podemos decir que el tratamiento va direccionado
a maximizar sus capacidades de desarrollo, aprendizaje e interacción social. Para finalizar, cabe señalarles que es de suma importancia el proporcionar herramientas de autocontrol y ayudarles a tener una imagen positiva de sí mismos. Por otro lado, en lo que vendría a ser el tratamiento farmacológico, hasta la fecha tampoco hay fármacos específicos para tratar el síndrome de Asperger, y los que son utilizados van orientados al manejo de algunas comorbilidades y síntomas específicos que se presentan de manera frecuente en este trastorno. Siguiendo con este punto, a ustedes que tienen en casa un familiar que padece con síndrome de Asperger, para poder potenciar y permitir alcanzar mejores resultados, ya sea con su tratamiento neuropsicológico, psicológico o farmacológico o la combinación de estos, podemos seguir las siguientes estrategias. Por ejemplo, el promover herramientas sociales. Esto quiere decir enseñar de forma explícita aquellos aspectos que la mayoría de las personas aprenden de manera intuitiva, como por ejemplo el ceder el turno, el dejar a una persona hablar y no interrumpirla, el saber cuando una persona está interesada en la conversación o no, el saber qué tema es apropiado para conversar o no, el saber cuándo finalizar una conversación, entre otros puntos. También el fortalecer el acercamiento entre pares. Esto quiere decir crear círculos que ayuden a sentirse más seguros dentro de un marco en donde puedan comprender las limitaciones que ellos puedan tener. También el usar un lenguaje exacto y no ambiguo. Esto quiere decir utilizar frases exactas, como por ejemplo el tengo hambre en lugar de decir me muero de hambre. También el dar indicaciones específicas. Enfatizar en los mensajes que estos puedan ser comprendidos y de preferencia hablando siempre de manera positiva. También el ajustar el contacto visual y no insistirles demasiado, porque esto puede causar desesperación en ellos. También el potenciar los temas que sean de intereses para él. Por ejemplo, el incorporarlos en un círculo académico, utilizando la fijación por el tema de diferentes áreas y asignaturas, como por ejemplo algo que les llame mucho la atención, y de este tema que les llama mucho la atención poder potenciar sus demás capacidades en lenguaje, en matemáticas, en arte y entre otros cursos que puedan haber. También el evitar las críticas y los castigos. Por ejemplo, es mejor utilizar los incentivos y las recompensas, un refuerzo positivo enfatizando los logros que puedan obtener y sus habilidades. Estrategias de acompañamiento ante el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger afecta en la interacción social de la persona, como se sabe y como ya se mencionó. Por ello, es necesario brindar estrategias de acompañamiento que sean de apoyo en el proceso de la persona. ¿Quieres saber cuáles son esas estrategias? Acompáñame y te brindaré algunos detalles. Bueno, tenemos el ámbito educacional. Aquí Montero 2013 indica que la mejor estrategia para este síndrome mencionado es que se puede proporcionar herramientas que trabajen como su función ejecutiva externa. Estas permiten la resolución de problemas, el acceso a información, posibilitan la participación, la organización de ideas, ayuda a mejorar la comprensión del mundo exterior, permite manejar el tiempo, entre otras cosas. Asimismo, Flamarrique Lizarbe considera que el maestro, el docente, desarrolla acciones o actividades estratégicas, como por ejemplo, promover el acceso de aprendizaje, enseñanza eficaz que corresponda al entorno escolar inclusivo. De manera que se debe reconocer que los niños, las niñas son diferentes en ritmos y aprendizajes, independientemente de la relación o síndrome compatible. Promover también estrategias ambientales, como fomentar la relación social entre compañeros en la institución educativa en la que se encuentren. Incentivar la comunicación y la corresponsabilidad por parte de los padres en su proceso pedagógico y terapéutico, y tener un apoyo constante en casa. Tenemos también en el ámbito familiar. Es preciso fomentar en este aspecto la socialización del niño por medio de la realización de actividades que aumenten la interacción con sus compañeros de colegio, con los vecinos, con los familiares de su casa, de la misma edad, etc. También es necesario considerar que los niños asistan a actividades como talleres de habilidades sociales,
ludotecas, deportes no competitivos, etc. Estrategias de acuerdo a la flexibilidad mental. Pues te preguntarás, ¿qué debo hacer ante la flexibilidad mental de mi menor? Como educadora o como madre de familia, ¿qué estrategias debo usar? Pues en el ámbito educacional se debe proporcionar un ambiente estable, predecible ante el estado de ansiedad. Por ello es interesante estructurar, que ellos tengan claro qué van a hacer durante la jornada escolar. Se debe ensayar con el alumno el camino de unas aulas a otras, que tenga que ir solo, como el aula de apoyo y la biblioteca, así como colocar indicaciones visuales si es necesario para que el niño pueda guiarse. Se debe también contar con la ayuda de algún compañero que se brinde a acompañarlo o que le indique el camino para ir de una aula a otra aula. En el ámbito familiar, tenemos que se debe anticipar situaciones que no sean habituales en la rutina del menor. Asimismo, se debe colaborar con el centro educativo para minimizar la ansiedad ante los cambios de estado de ánimo del menor y apoyarse con la agenda establecida del niño para añadir aspectos que puedan ser diferentes del horario habitual. Como por ejemplo, se puede establecer tareas como excursiones para que el niño pueda despejar su mente, visitas, etc. Estrategias de acuerdo al área emocional del paciente con síndrome de Asperger. ¿Qué debo hacer como padre de familia? ¿Qué estrategias puedo brindarle a los docentes? Pues aquí te mostraré qué estrategias puedes brindarle en el ámbito educativo y en el ámbito familiar. Para ayudarle en el reconocimiento de las emociones, podemos observar y realizar como docente en el que se detalle la emoción y al lado el dibujo o pictograma que la represente al menor. Posteriormente, ello se lo comentará con el papá en qué situaciones naturales puede sentir esa emoción, si la emoción es poco adaptativa o si la emoción es inadecuada. Pues depende de ello, se trabajará con la ayuda de un docente o la persona a cargo de la enseñanza de las conductas alternativas de este menor. Asimismo, durante la explosión del menor ante un contexto o actividad que está realizando, se debe seguir las siguientes indicaciones. Durante esa explosión, en ese momento no se debe brindar indicación o explicación alguna, ya que el menor está en ese momento de desórdenes emocionales. 2. Retirarlo a un entorno mucho más tranquilo para no ocasionar algún incidente. 3. Se debe mantener y se debe transmitir la calma a ese menor. 4. Una vez que el menor ya está más tranquilo, explicarle verbal y emocionalmente lo que se ha ocurrido. Ayudarle a reconocer la emoción, su comportamiento, las consecuencias del mismo y ofrecerle conductas en las que él pueda elegir ante esos sucesos. Ahora pasamos a las estrategias de acuerdo a la psicomotricidad del menor. Como estrategias en el ámbito familiar y educativo, tenemos que como ayudas instrumentales se debe optar o dar el uso de ordenadores, grabadoras, apuntes preparados, exámenes tipo test. En cuanto a la motricidad gruesa, se evidencia que las personas suelen ser más torpes, tanto en su rutina diaria como en el ámbito deportivo. Por ello, se debe optar por estar en contacto con servicios de atención temprana, ya que ofrece programas específicos en la psicomotricidad. En el caso de presentar dificultades muy graves de psicomotricidad, se debe preparar un programa específico e individualizado para él en el área de educación física. Y es preciso mencionar que se debe fomentar el deporte como una actividad que ayude a sentirse bien y mantener en forma a la persona. Llegando a la conclusión, en cuanto a las estrategias mencionadas, es necesario que los adultos, padres, madres o asistentes que traten con niños Asperger les tengan un gran respeto y cariño, ya que la actitud general afecta a todo el ambiente de aprendizaje. Asimismo,
es preferible que el maestro o usted como docente evalúe sus sentimientos y que trate de cambiar su actitud cuando sea necesario. Y si como padre de familia visualizas que tu menor hijo es maltratado o agredido o no hay paciencia en cuanto a su enseñanza, tal vez sea importante buscar otro docente para enseñar a este estudiante, ya que una actitud negativa de parte de algún docente o cuidador y la falta de cariño pueden hacer mucho daño en tan poco tiempo ante este síndrome de Asperger. Por último, SAP que yo les hablaremos sobre lo que es el cuidado o ayuda en casa. Mi persona les estará hablando sobre lo que es en relación a los niños. Primero, alienta el esfuerzo por sus pequeños progresos en el ámbito social. 2. Explícale por qué es importante cada habilidad social. Además, es necesario emplear un idioma lo más sencillo, claro y conciso posible. Evitar alterar las rutinas, puesto que puede ser un factor estresante en la vida del menor. Darle más tiempo para elaborar tareas y para organizarse con sus cosas. Utilizar apoyos visuales o planificadores para ayudar a la secuencia de actividades. Enseñarle que se puede escoger como parte del proceso para ser independientes. Apoya la instrucción hablada con un gesto o similar que obliga al niño a prestar atención y luego asegúrate que sigue esa instrucción. Sapka, ¿qué más debemos tener en cuenta? Muchas gracias, Brenda. Ahora vamos a ver a los adolescentes, ya que con ellos es muy importante el uso de la empatía, ya que pueden emplear el intelecto para reemplazar ciertas habilidades sociales y a la vez aprender el cómo actuar en situaciones diversas. Otro ejemplo que se tiene que tener en cuenta es el emplear lenguaje literal, ya que con ellos una metáfora como el tirar la toalla, que se refiere a rendirse, significaría literalmente tirar una toalla, por lo que se tiene que hablar de manera literal con ellos. Otro es proporcionar un espacio que esté ordenado para que se ajuste a sus necesidades, como el realizar tareas o el realizar exámenes. Y finalmente está el eliminar objetos que no sean necesarios para la actividad que esté realizando. Por otro lado, tenemos a lo que es la relación en pareja, por lo que es importante y necesario recurrir al apoyo psicológico para entender que la persona que tiene Asperger no actúa de forma maliciosa. Por lo tanto, se tiene que enfocar en la forma de ser de la persona como una diferencia, pero no como un defecto. Además, se tiene que ser capaz de identificar y responder a las emociones que se tengan para promover la comunicación y la intimidad.